A ver, ¿dónde estamos? ¿Le estorba como aquí o está No, no, abajo? no, 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 ¿No hay problema? no hay problema, doc. ¿Me confirman, por favor, si se ve en mi pantalla? ¿Qué más pobre, por Dios? Sí, Pancho. Sí, se ve, doctor. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya, te están invitando. Hay algo contenta. ¿No? Bien, Aredilka, Pero me queda. Aredilka, Ativena, Presente, doctor. Avendaño, Presente, doctor. Barrientos, nos abandonó. Flores, Presente. García, Jaldín, a ver, ¿está Jaldín? Ah, ya, perfecto, gracias. Jao, Presente. López, Ilenet López, Presente, doctor. Mamani, Mamani, Presente. ¿no? Ya, gracias. Menacho, ya. Montenegro, ya. Murgía, Poma, Poma Flores Marcelo, doctor. sí. Presente. Gracias. Ramos, no, esto es paralelo, Vargas, Celia, Guardes, García, Wilfredo, Presente. López, Marcela, López, Santisteban, Presente. Racua, Presente, doctor. Cabello, Cabello, Presente, profe. ya. Mendoza, Mendoza, Jaita, Presente, doctor. ya. Márquez, Presente, doctor. ya. Están todos en lista, Sí. ¿no? Bien. La anterior clase, me confirman, nos quedamos aquí, ¿no? En la fagocitosis. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, se ve. Ya, gracias. Ahora vamos a ver quién está con su micrófono abierto. Ya. Entonces, ¿qué es la fagocitosis? La fagocitosis es el proceso mediante el cual nuestras células de defensa van a hacer la ingestión celular del agente ofensivo. ¿Ya? Ahora, los fagocitos
estos van a tener la capacidad de poder seleccionar cuál va a ser el material que van a fagocitar. Aquí tenemos nuestro fagocito y vamos a tener aquí la bacteria, fíjense. Vamos a ampliar un poquito más la imagen. Aquí tenemos la bacteria, este es nuestro fagocito. Y esto que estamos viendo aquí son los pseudópodos que se van a formar para luego invaginarse, ya se van a cerrar, lo van a invaginar y van a ingresar estas bacterias para que puedan ser digeridos como tal. Entonces, fíjense, aquí tenemos otra imagen. Estos de aquí que vemos aquí como patitas que se forman, se denominan pseudópodos, ¿ya? Y esas van a ser las partículas de alimento que muchas veces no van a ser solamente partículas de alimento, sino que también van a ser productos para de desecho, pueden ser bacterias, virus, parásitos, ¿ya? Esta fagocitosis va a ser una de las funciones más importantes que van a tener los macrófagos y los neutrófilos. Para que pueda darse este proceso de fagocitosis, vamos a tomar en cuenta tres intervenciones selectivas. La primera es que esta va a tener una estructura con una superficie rugosa, es decir, que no va a ser liso, y ello va a permitir que pueda ser fagocitado. La segunda intervención selectiva para la fagocitosis es que la mayoría de los tejidos muertos, por ejemplo, una herida o bien a veces estamos estudiando que las diferentes células tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces, cuando pasa ese tiempo de vida, hacen su apoptosis, es decir, se mueren, ¿no? Y no solamente estos tejidos muertos, sino que también las partículas extrañas que no tienen una cubierta protectora proteica, es decir, que en toda su superficie no tengan proteínas que estén así expresando para que le genere un factor de protección, ¿ya? Entonces, si no tienen esas proteínas que le un factor de protección, van a ser susceptibles a ser fagocitados. Tercero, el sistema inmunitario del cuerpo, fíjense, esta es la parte más importante, porque va a producir anticuerpos y esos anticuerpos van a ser proteínas. ¿Cuáles de esas proteínas? Específicamente lo que nosotros denominamos las inmunoglobulinas, que van a ir a actuar frente a estos microorganismos infecciosos, principalmente bacterias y virus. Se van a adherir estos anticuerpos a sus membranas y van a permitir que a través de esas inmunoglobulinas y esos anticuerpos puedan lanzar las señales químicas y que estas señales químicas permitan al neutrófilo o al macrófago poder fagocitar. Estos van a ser los tres mecanismos por los cuales se van a dar la fagocitosis. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas veces estas estructuras que vemos en su superficie de los microorganismos le van a dar cierto factor de protección. ¿A qué me voy con ese cierto factor de protección? Por ejemplo, si una persona se enferma con influenza, ¿no? Ahorita que en Santa Cruz estamos con varios casos de influenza, algunos pasan como un resfrío leve, otros tienen un resfrío más complicado, ¿no? Una influenza con una sintomatología más variada, y en otros puede ser grave, ¿no? Dependiendo de la respuesta también inmunitaria que tenga el organismo. No tiene muchas proteínas expresadas en su superficie, lo cual le permite hasta cierto punto burlarse del sistema inmunitario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir generando el proceso de la enfermedad hasta que es detectado y es eliminado, ¿no? Que puede ser algunos picos febriles, algún poquito de malestar y ya. ¿Qué pasa con el COVID? Que todavía tenemos algunos casos presentes y que cuando ha empezado toda esta manifestación por el COVID ha sido de alto impacto. Este virus del coronavirus tiene en su estructura las proteínas en su superficie, las proteínas spike o las proteínas en espiga, que ambas son lo mismo.
¿Qué hacen estas proteínas en espiga? Generan que se puedan adherir a la superficie celular para que puedan ir con su proceso de replicación y que no puedan ser detectados fácilmente por los neutrófilos. Una vez que ya está empezando a manifestar toda su replicación y empieza a ver la diseminación generalizada, que eso vamos a ver un poquito más adelante, pero lo estoy utilizando para el ejemplo, eh, ya el organismo empieza a generar ciertos anticuerpos de que van a ir a adherirse a esas proteínas y una vez que se adhieren a esas proteínas, los anticuerpos empiezan a generar la sustancia química para que se dé la quimiotaxis y a través de esa quimiotaxis pueda darse esta fagocitosis. ¿Se entiende estos tres mecanismos por los cuales se van a dar esa fagocitosis? ¿O hay Sí, alguna duda? doctor, entiendo. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuándo se va a dar este proceso por los neutrófilos? Primero tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser un neutrófilo maduro que ha pasado por toda su formación en la médula ósea y una vez que ya se ha formado en la médula ósea, ya está madurado y ya está circulando en nuestro torrente sanguíneo, se va a unir a la partícula que se va a fagocitar. Una vez que detecta cuál es la partícula que va a fagocitar, va a proyectar sus pseudópodos en todas las direcciones. Esos de aquí que estamos viendo aquí como patitas, esos son los pseudópodos. Una vez que estos pseudópodos son proyectados, va a haber un momento en que se van a encontrar en el lado opuesto y se van a unir. Cuando ocurre ese proceso de unión, vamos a tener aquí la formación de una cámara cerrada. Una vez que se forma esta cámara cerrada, se va a invaginar. ¿Qué quiere decir que se va a invaginar? Se va a separar de la pared celular, ¿ya? Y una vez que se separa de la pared celular, va a quedar circulando dentro de la cavidad citoplasmática, en el interior de la célula. ¿Ya? Entonces, una vez que se rompe esa estructura, se imagina, vamos a tener una vesícula fagocítica o también llamada fagosoma. Esto no quiere decir que al generar esta imaginación, la estructura de la pared celular del neutrófilo vaya a quedar separada, sino que al momento de hacer esa fusión y esa imaginación, a la par, la pared celular del neutrófilo van a ir generando esas proteínas, esos componentes de la pared celular para que no quede deforme. Ahora, es importante esta parte porque cada neutrófilo puede fagocitar de 3 a 20 bacterias. Entonces, fíjense cuán importante es su función, ¿no? Porque uno solo puede fagocitar hasta 20 bacterias, y por lo tanto, cuando nosotros tenemos, aunque sea el más mínimo incremento de los neutrófilos, que eso se llama neutrofilia, ya estamos hablando de un posible proceso infeccioso, ¿ya? No es lo mismo cuando nos referimos nosotros a un proceso infeccioso a un problema inflamatorio. Proceso infeccioso va a ser todo el proceso que se va a dar desde que el microorganismo ingresa a nuestro cuerpo y empieza a generar la enfermedad. La fase inflamatoria o el proceso inflamatorio también que se le puede denominar va a ser la respuesta que va a tener nuestro organismo para defender, para defendernos frente al ataque de ese agente patógeno. ¿Ya? Entonces, a veces los procesos inflamatorios y procesos infecciosos pueden estar dándose los dos de la mano, pero hay que evitar no confundirlos. ¿Ya? Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, ahora, una vez que ya se ha fagocitado la partícula extraña, ese fagosoma que hemos formado o que se ha formado
A ese fagosoma se le van a unir lisosomas y otros gránulos citoplasmáticos del neutrófilo o del macrófago y van a entrar inmediatamente en contacto. ¿Por qué digo otros gránulos citoplasmáticos? Ustedes recordarán que el neutrófilo, como tal, vamos a ver aquí la imagen, tiene aquí múltiples puntillados, ¿no? Esos son los orgánulos que van a ingresar, ¿no? Los gránulos, perdón, los gránulos citoplasmáticos. Una vez que estos lisosomas y estos orgánulos o gránulos, perdón, citoplasmáticos ingresan, vamos a tener la formación de la vesícula fagocítica. Una vez que se forma esta vesícula fagocítica, vamos a tener dos opciones. O se van a fusionar las membranas y van a vertir muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas para que se forme la vesícula digestiva, o directamente pasa a formarse la vesícula digestiva. Y una vez que se forma esta vesícula digestiva, va a comenzar el proceso de la digestión de la partícula fagocitada. Hay que tomar en cuenta que esta sustancia bactericida que dice va a hacer referencia al que va a ir a eliminar a la bacteria. Ahora, dentro de esta terminología tenemos dos tipos. La sustancia bactericida, que es aquella que va a ir a eliminar y no va a dejar rastro alguno, y tenemos los bacteriostáticos. ¿Qué son estos bacteriostáticos? Van a ser aquellos que bien van a ingresar, van a ser fagocitados, pero lo van a debilitar a la bacteria imposibilitando que pueda seguir replicándose, pero todavía queda con vida. No es que ha sido ya totalmente eliminado, sino que la neutralizan. ¿Ya? Entonces, una vez que es neutralizada, va a pasar, va a detectar otro fagosoma y efectivamente puede que más adelante se dé ese proceso de bactericida, de digestión y de eliminación. Algo a tomar en cuenta es que tanto los neutrófilos como los macrófagos y los lisosomas, recordaremos un poquito que los lisosomas son uno de los tipos de organelas no membranosas que van a formar parte de la célula, van a tener estas enzimas proteolíticas. ¿Ya? Y estas enzimas proteolíticas para lo que van a servir es para poder digerir las bacterias y otras proteínas extrañas. ¿Y por qué enzimas proteolíticas? Porque dentro, vamos a recordar que la membrana celular, tanto de las células de los seres humanos como de los animales, los vegetales, virus, bacterias, su pared celular van a tener en su estructura proteínas, ¿ya? La proteína es lo que va a ayudar a dar ese sostén o esa forma de la célula como tal. Entonces, al tener estas enzimas proteolíticas, proteo hace referencia a las proteínas y lítico hace referencia a la destrucción que vamos a tener de estos. ¿Ya? Entonces, las enzimas proteolíticas lo que van a hacer es van a ir a destruir estas proteínas, perdón, de la pared celular, y al destruir estas proteínas de la pared celular ya se convierte en una debilidad para el microorganismo. Por lo tanto, las otras enzimas digestivas y las sustancias bactericidas que van a empezar a vertir a partir de la unión de la vesícula fagocítica con los lisosomas y los gránulos citoplasmáticos van a permitir la correcta digestión y su eliminación de ese agente extraño. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Todavía, doctor, parece. Está todo perfecto. Muchas gracias. Sigamos entonces. Ahora, habíamos visto que los principales que van a hacer esta fagocitosis, los que se ven en mayor cantidad, son los neutrófilos y los macrófagos. No quiere decir que el basófilo, el monocito, el eosinófilo y el linfocito no hagan este proceso de fagocitosis. Sí lo van a hacer, solo que no se lo ve en gran cantidad porque muchos de los procesos infecciosos
están asociados a las bacterias. Algunos sí son virales, dependiendo, estos van a ser por lo general estacionales, pero en su mayoría son de tipo bacteriológicos. Ahora, habíamos dicho que las sustancias bactericidas van a ser aquellas que van a ir a destruir, van a ir a asesinar, los van a ir a eliminar a las bacterias. Pero en algunos casos van a tener cierta resistencia a ser eliminados. Entonces, para que pueda darse con su totalidad, vamos a tener que los neutrófilos y los macrófagos van a tener estas sustancias oxidantes. ¿Dónde se van a formar estas sustancias oxidantes? En la membrana del fagosoma y otro orgánulo, ¿no? Que vamos a tener que igual es de tipo no membranoso en el citoplasma, que es el peroxisoma. Estos se van a encargar de producir el superóxido, el peróxido de hidrógeno y los iones de hidroxilo. ¿Cuándo se van a generar? Cuando las enzimas digestivas van a ir a tratar de destruir a la bacteria y esta tiende a tener cierta resistencia a su destrucción. Entonces, lo que hace el fagosoma con el peroxisoma genera la liberación a nivel citoplasmática de estas sustancias superoxidantes, se van a dirigir hacia donde está nuestra vesícula fagocítica, y en nuestra vesícula fagocítica lo que va a hacer estas sustancias oxidantes es le van a generar una saturación, ¿ya? Con oxígeno a la bacteria, lo van a debilitar y ahí en conjunto con las enzimas proteolíticas y las enzimas digestivas y las sustancias bactericidas van a hacer su eliminación. Entonces, son cuatro los mecanismos que vamos a tener como tal ya dentro de la vesícula fagocítica, por el cual se va a dar esta destrucción de los microorganismos o de los agentes patógenos que han ingresado a nuestro cuerpo. Bien, ahora, ¿en qué va a consistir nuestro sistema monocito macrofágico? Recordaremos un poco que dentro de su formación el macrófago empieza su formación como monocito en la médula ósea. Una vez que sale maduro ese monocito de la médula ósea al torrente sanguíneo y logra pasar hacia un tejido específico, vamos a tener la transformación de monocito a macrófago. ¿Ya? Ahora, estos, a diferencia de los demás elementos de los glóbulos blancos, van a durar semanas hasta meses, ¿no? Dentro de ese tejido. O sea, va a ir creciendo, va a ir aumentando su tamaño y cuando ya es necesario su participación para la defensa de nuestro organismo, van a empezar a realizar esas funciones protectoras locales específicas. ¿Y cuáles van a ser una de sus principales labores fagocíticas o protectoras, perdón, locales fagocíticas? Va a ser fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, tejidos necróticos u otras partículas extrañas en el tejido. Habíamos dicho que un solo neutrófilo puede fagocitar de 1 a 20 microorganismos, ¿no? A 20 bacterias. Un macrófago, al tener mayor tamaño, lo que va a generar es que pueda fagocitar entre 5 a 10 veces más. Entonces estamos hablando de 50, 80, 100 bacterias más o menos que van a ser fagocitadas. Pero para que pueda tener esa función específica, tiene que haber una estimulación adecuada. Cuando el monocito sale del torrente sanguíneo y se va a dirigir a la parte de los tejidos donde se va a acomodar y va a empezar su proceso de maduración a macrófago, la movilidad que tenía primero que lo va a perder. ¿Ya? El macrófago en su proceso de transformación
Igual va a tener sus pseudópodos, ya que va a generar, pero a diferencia de los otros, estos pseudópodos lo que van a hacer es, van a perforar o van a atravesar la parte de la estructura celular y se van a fijar. Van a ser una forma de podocitos sésiles, ¿ya? De que le van a dar esa sostenibilidad y esa fijación a la estructura celular. Bien, una vez que tiene esa formación y esa maduración, empieza a crecer, empieza a desarrollar todos los elementos que son necesarios para que pueda cumplir efectivamente su función fagocitaria, va a estar listo para dar una respuesta. Ahora, un macrófago puede convertirse en móvil y porque si llega por ejemplo, yo tengo una infección en mi mano y tengo un macrófago que está en la parte entre la región axilar y la región deltoidea, ¿ya? Entonces, la parte de la inflamación y el proceso infeccioso que va a dar la señal de la llamada de auxilio, podemos decir que es la quimiotaxis, ¿no? Va a ir viajando por el torrente sanguíneo, que van a ser todas esas sustancias proinflamatorias como la histamina, la bradicinina, las interleucinas, el óxido nitroso, eh, van a generar esa llamada, ¿no? Llega esa quimiotaxia a esos macrófagos y van a romper esos sus pies que le estaban permitiendo tener esa fijación y van a salir al torrente sanguíneo hacia el lugar donde está dándose el proceso inflamatorio. Proceso infeccioso, vuelvo a repetir porque a veces se tiende a confundir, es el proceso mediante el cual el microorganismo genera la enfermedad en un huésped. Y el proceso inflamatorio es toda la respuesta que nosotros como huésped vamos a tener frente al ataque a ese microorganismo. ¿Ya? Por eso es que van a esos estímulos del proceso inflamatorio. Ahora, ¿cómo va a estar formado este sistema monocito macrofágico? Vamos a tener la combinación de las siguientes células. Vamos a tener a los monocitos, vamos a tener a los macrófagos móviles, a los macrófagos tisulares fijos, algunas pocas células endoteliales que son especializadas para generar igual este proceso de fagocitosis que se van a encontrar en la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. Todos estos en su conjunto me van a formar el sistema retículo endotelial. ¿Y de qué se va a encargar este sistema retículo endotelial? Es un sistema fagocítico que está generalizado y localizado en todos los tejidos y sobre todo van a tener una mayor presencia donde deben destruirse grandes partículas de toxinas y otras sustancias indeseables. Cuando hablamos de la destrucción de estos por la fagocitosis, no solamente vamos a hacer referencia a los microorganismos como tal. Recuerden que pueden ser sustancias de desecho generadas por las células, pueden ser tejidos muertos, un eritrocito que ha pasado sus 120 días y ya ha hecho el proceso de apoptosis, o algún tejido o alguna célula que no ha recibido un aporte necesario de oxígeno, ha hecho su proceso de necrosis y por lo tanto también se ha muerto, ¿no? Entonces, todas esas sustancias van a ser sujetos a ser fagocitados para poder mantener el estado homeostático. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está todo claro? Doctor, tengo una duda. Adelante. Eh, a, a lo- o sea, cuando los neutrófilos o los macrófagos, ¿cuáles eran los que atacaban a los virus y cuáles a las bacterias? Ah, ya. Como tal, van a atrapar o van a atacar a todos los agentes infecciosos. Ahora, que van a tener cierta especificidad por algún microorganismo, sí lo van a hacer. Cuando nosotros tenemos infecciones asociadas a las bacterias, lo que más elevado vamos a tener son los neutrófilos. Si es por virus,
van a ser los linfocitos. Si es por algún proceso alérgico o por una infección parasitaria, van a ser los eosinófilos. Los basófilos no tienen una especificidad cierta, pero pueden elevarse frente a una infección por bacterias o por virus. Cuando ya hablamos de los hongos, vamos a tener también una elevación, no es algo específico, pero vamos a tener elevación de los neutrófilos y de los eosinófilos también. ¿No? Los que sí sabemos a ciencia cierta que van a generar esa elevación específica de un tipo de glóbulo blanco es las bacterias, los neutrófilos, los virus con los linfocitos, procesos alérgicos e infecciones parasitarias, los eosinófilos. Gracias, doctor. Muchas No gracias. hay, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces habíamos dicho que ciertas partes de nuestro organismo van a tener macrófagos tisulares en mayor cantidad. Los primeros van a ser la piel y los tejidos y los ganglios linfáticos. Primero, vamos a entender y vamos a recordar que la piel es un tejido que es impenetrable, ¿no? Si bien nosotros podemos tener pérdida de agua insensible, ¿por qué digo insensible? Porque no lo vamos a sentir tanto como tal, ¿ya? Sino que vamos a tener ese proceso de transpiración, pero a ello es muy difícil que pueda retornar nuevamente esa agua o que pueda ingresar algún objeto extraño, ¿no? Sobre su superficie íntegra. Lo mismo pasa con estos microorganismos. Si no hay lesión en la piel, no hay cómo puedan ingresar. Por lo tanto, la piel es la primera barrera de defensa que vamos a tener en nuestro organismo. Cuando ésta se rompe, vamos a tener el ingreso de estos microorganismos y por lo tanto vamos a comenzar con una infección en el tejido subcutáneo. Una vez que comienza este proceso infeccioso, a la par va a ir apareciendo el proceso inflamatorio local. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener que todos esos macrófagos tisulares que están cercanos a donde se ha dado esta lesión y ha ingresado el microorganismo, van a empezar a dividirse en el mismo sitio y van a formar más macrófagos. A la vez que van formando más macrófagos, se van a dirigir y van a ir a atacar y a destruir los microorganismos infecciosos. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Poder destruir todas las partículas ajenas al cuerpo y que no puedan seguir avanzando. Pero ¿qué pasa? Logra destruir o logra burlarse, digamos, algún microorganismo, una pequeña cantidad, y traspasa todos los tejidos. No van a entrar directamente al tejido sanguíneo, no van a entrar al sistema circulatorio como tal, sino que van a ingresar a la linfa y esta linfa los va a llevar hacia los ganglios linfáticos localizados. Una vez que llegan a estos ganglios linfáticos localizados, van a quedar atrapados en una red de estos senos, ¿ya? Que van a estar recubiertos por macrófagos tisulares y estos los van a fagocitar. Y como tal, es que si, por ejemplo, si lograron burlarse y pasar el tejido y llegan a los ganglios linfáticos, es aquí donde van a terminar de ser destruidos para evitar una diseminación generalizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se resfrían? ¿No? Si ustedes se tocan a veces por detrás de la oreja o se tocan en el cuello, pueden llegar a sentir como pequeñas bolitas, ¿no? Que esas bolitas que van a sentir son los ganglios inflamados. ¿Ya? Estos ganglios inflamados aumentan de tamaño, tienen mayor llegada de los macrófagos y los neutrófilos,
más que todos los macrófagos, y van a hacer ese proceso de destrucción para evitar la diseminación generalizada. Porque si llegan a pasar de ahí, lo que van a tener como resultado es la infección por establecerse como tal. Entonces, estos ganglios linfáticos van a ser parte de la primera red de defensa del organismo. ¿Ya? Hasta aquí todo claro, ¿no? No hay ninguna pregunta. Bien, pero no solamente vamos a tener esos macrófagos que van a estar ubicados en la piel y en los ganglios linfáticos, sino que también vamos a tener macrófagos alveolares. Nosotros cuando respiramos lo hacemos a través de la nariz, ¿no? Entonces, la nariz, por su estructura y por los componentes que tiene, van a ser también una parte de filtro y a la entrada de diferentes microorganismos. Porque tanto los pelitos que tenemos en la nariz como en la cosa que los recubre, van a ir atrapando a aquellos microorganismos que puedan ser patógenos o aquellas partículas extrañas que quieren ingresar a nuestro organismo. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos a respirar con la boca abierta? Entonces estamos evitando todo ese filtro, estamos generando que puedan entrar todo tipo de partícula extraña y microorganismos hacia la vía aérea superior, que es desde donde están las amígdalas hacia arriba, y la vía aérea inferior, por supuesto, desde la laringe hacia abajo. Ahora, una vez que ingresan, se van a dirigir hacia los pulmones. En los alvéolos, que es la unidad básica que vamos a tener de los pulmones, van a empezar a tener esa destrucción como tal, ¿no? El alvéolo va a tener sus macrófagos y lo que van a hacer es destruir, ¿no? Estas partículas van a ser digeridas y una vez que son digeridos, van a pasar hacia la linfa. ¿Por qué van a pasar hacia la linfa? Porque puede que algún que otro microorganismo se haya burlado y haya sobrevivido. Entonces pasa por la linfa y al llegar a los ganglios linfáticos va a ser eliminado. ¿Ya? Ahora, esto con las partículas que son digeribles. ¿Qué pasa con las partículas que no son digeribles? Una de estas, ya viendo desde el punto infeccioso, es el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? La bacteria que nos genera la tuberculosis. Ingresa una persona que está sin protección, ¿no? A un lugar donde está una persona con tuberculosis. Esta persona está tosiendo, no tiene los cuidados necesarios, inhala la partícula, está sin barbijo, no hace el correcto lavado de manos, no tiene su sana distancia y lamentablemente una de esas partículas ingresa a la vía respiratoria. Entonces, una vez que ingresa, desciende, llega hacia el macrófago alveolar, lo primero que va a hacer es lo va a encapsular y va a tratar de digerirlo. No lo va a hacer, ¿ya? La micobacteria tiene una parte específica que semejara que muere y queda encapsulado con ese macrófago. Pero ahí es donde está el problema. La bacteria tiene una neutralización, no es destruido. Por lo tanto, sigue su proceso de replicación y una vez que esta pared se rompe, vamos a tener la liberación como tal en el tejido pulmonar y es ahí donde vamos a ver la manifestación de la enfermedad de la tuberculosis. ¿Ya? Le van a dar un aspecto de célula gigante
pero no logran ser disueltas, no logran ser destruidas estas ya como tal. ¿Se entiende cuál es el papel aquí de los macrófagos alveolares? Sí, doctor, se enciende. Ya, perfecto. Entonces, estos macrófagos no solamente van a tener presencia en el pulmón, sino que también vamos a ver en el hígado. Y estos macrófagos van a estar ubicados como células de Kupffer. Cuando nosotros tenemos el proceso de digestión, ya todo lo que ingresa por la vía digestiva, al ser absorbido por el intestino, va a llegar por el sistema portal y del sistema portal va a pasar por el hígado y antes de llegar a la circulación general. Tanto las sustancias tóxicas, microorganismos, sustancias de beneficio para el organismo, como proteínas, aminoácidos, vitaminas y demás, van a pasar por estas redes. ¿Ya? Entonces, lo primero que van a hacer es una colonización del aparato digestivo. Una vez que tenemos esa colonización del aparato digestivo, va a pasar por la mucosa intestinal hacia la sangre portal. Antes de que llegue a la circulación general, van a pasar por estos sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos van a estar recubiertos con esos macrófagos que son conocidas como las células de Kupffer, que van a estar formando redes de filtración, ¿ya? Esto van a permitir agarrar a los microorganismos en milésimas de segundos. Entonces, fíjense, esto de aquí es un sinusoide hepático. Estos son los hepatocitos y estos espacios blancos que estamos viendo son los pequeños capilares por donde va a ir pasando la sangre antes de llegar a la circulación general. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos múltiples células de Kupffer y lo que van a hacer estas células de Kupffer es detectar a todas esas sustancias o elementos que van a ser infecciosos o partículas extrañas y los van a retener, ¿ya? Esto es un esquema y si vemos una imagen microscópica, todo lo que está pintado con azul van a ser las células de Kupffer. Importante dentro del sistema hepático como un mecanismo de filtración del ingreso de los microorganismos hacia nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ha pasado la piel, ha logrado vencer a los ganglios linfáticos o se ha burlado de los sinusoides hepáticos en las células de Kupffer o ha podido burlar a los macrófagos alveolares en el pulmón y logra ingresar a la circulación general. Cuando tenemos este caso de los microorganismos que logran atravesar y llegan a la circulación general, tenemos todavía un mecanismo por el cual puede ser destruido. Y este es el sistema macrofágico tisular que va a estar ubicado en el vaso y en la médula ósea. Hay que tomar en cuenta que tanto el vaso como la médula ósea van a tener formados en su estructura interna redes trabeculares. En estas redes trabeculares lo que van a generar es la filtración de la sangre, ¿ya? Una vez que esta sangre es filtrada por ahí, va a terminar en estos capilares de las redes trabeculadas y esos capilares porosos que van a permitir el paso a través em, de la pulpa esplénica van a permitir que filtren la sangre y por lo tanto los macrófagos al estar ahí van a ir fagocitando a todos esos microorganismos que han logrado burlar los otros sistemas. Esto más o menos tiene la función como una esponja, ¿ya? Estas pulpas
absorben la sangre y luego al exprimirlas van a pasar por una red finita de trabéculas y esas trabéculas van a tener esos macrófagos que van a ser aquellos que se van a encargar de poder digerir y eliminar correctamente todo aquello que haya podido pasar los sistemas anteriores. ¿Se entiende cómo es lo que va a funcionar el sistema de los macrófagos en el vaso y en la médula ósea? ¿O hay alguna pregunta? Doctor, ¿puede repetirlo, por favor? Ya, claro que sí. Bien, entonces, habíamos dicho que tenemos diferentes mecanismos en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a filtrar la sangre para que no puedan ingresar, no solamente la sangre, ¿no? Sino que no van a filtrar múltiples entradas en nuestro organismo para evitar el ingreso de estos microorganismos. Pero siempre pasa que algún microorganismo logra burlar, perdón, logra burlar todo este sistema e ingresa a la circulación general. Cuando ingresa a la circulación general, vamos a tener la activación del sistema macrofágico tisular que va a estar ubicado en el vaso y en la médula ósea. ¿Qué pasa aquí? Los macrófagos van a quedar atrapados en una red trabecular, ya, o en una trama reticular, también si quieren, eh, dentro de su estructura interna. Cuando la sangre va pasando por las arterias del vaso principalmente, van a pasar a través de los capilares y estos capilares porosos van a ir pasando la sangre hacia la pulpa roja, ¿ya? Esta pulpa roja va a ser como un filtro de la sangre. Va a absorber primero todo lo que está en el torrente sanguíneo pasando ahí por ese momento, ¿no? Dentro del vaso, y luego va a ir sacándolo. Para que pueda ir saliendo esta sangre, tiene que pasar por esta red trabecular. Y una vez que sale por esta red trabecular, vuelve a la circulación venosa y va a seguir su trayecto por la circulación general. Ahora, cuando pasa por esa red trabeculada o reticular, si quieren, es lo mismo, los microorganismos que pueden haber pasado y están circulando en la sangre van a quedar atrapados ahí. Y una vez que quedan atrapados ahí, los macrófagos van a hacer el mismo proceso de fagocitosis y eliminación de ese microorganismo. ¿Ya? Este es el último mecanismo que vamos a tener nosotros para la eliminación de los agentes externos o extraños que logran ingresar a nuestro cuerpo. ¿Se entiende mejor o hay alguna pregunta todavía? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, ahora vamos a ir viendo, ahora a modo de resumen, todo lo que hemos visto parte por parte. La inflamación es todo ese proceso de participación de neutrófilos y de macrófagos. ¿Y por qué va a empezar este proceso de inflamación? Por la lesión tisular que va a estar asociado al ingreso de bacterias, puede estar asociado a traumatismos, a lesiones por calor o a lesiones por sustancias químicas. ¿Ya? Estos traumatismos, por ejemplo, lo que van a hacer es un daño y van a generar en algunos casos la muerte celular. Cuando vemos esa muerte celular, por ejemplo, y tenemos algún golpe, se van a formar los hematomas, igual vamos a tener la activación de este proceso inflamatorio porque los neutrófilos tienen que ir a eliminar esas células que han muerto. ¿Qué pasa cuando comienza todo este proceso de inflamación?
Vamos a tener primero la vasodilatación de los vasos sanguíneos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos sanguíneos van a aumentar de tamaño y al aumentar de tamaño vamos a tener un exceso de flujo sanguíneo local. Es decir, que la sangre transitoriamente vamos a tener que se va a localizar en ese momento y en ese lugar. A la vez que tenemos esa vasodilatación, vamos a tener un aumento en la permeabilidad de los capilares. ¿Y qué genera este aumento en la permeabilidad de los capilares? Que el líquido que está llegando ahí va a poder filtrarse hacia los espacios intersticiales. Esos espacios que hemos visto que existe entre célula y célula, pero que va a ser llenado por el líquido que va a salir hacia ese lugar. Vamos a tener también el aumento de la coagulación en los espacios intersticiales y esto va a ser porque cantidades de fibrinógeno y otras proteínas van a tratar de delimitar ese proceso inflamatorio e infeccioso que se está dando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando les pica el mosquito? ¿Quién me puede decir, a ver, qué les pasa cuando les pica un mosquito? A veces se le hace roncha a uno, doctor, y o si no se le colorea. Exacto. Esa roncha que se forma está primero por la vasodilatación que hay de los vasos sanguíneos. Incluso tiene una coloración más rojiza que el resto del brazo, ¿no? O de la pierna donde nos haya picado el mosquito. Y esa roncha que se forma, o ese abón, que es el término, ¿ya? Vamos a ver que está dado por esa fuga de los líquidos hacia sus espacios intersticiales. ¿Y por qué se lo ve delimitado? Porque van estas fibras de proteína y estos fibrinógenos, perdón, de estas proteínas y ese fibrinógeno, lo que van a tratar de hacer es delimitar. Eso es lo que pasa en todos los procesos inflamatorios. Una vez que se da esa delimitación, vamos a tener la migración de todos los granulocitos. Fíjense, aquí tenemos a los neutrófilos que están migrando, ¿ya? Y los monocitos hacia el tejido. Y vamos a tener esa tumefacción. Esa tumefacción es cuando nosotros tocamos ahí y lo sentimos como adormecido, como hinchado, ¿no ve? Y es por el mismo proceso infeccioso. Entonces, fíjense cómo aquí, esto de aquí que estábamos viendo es la diapédesis, que es el mecanismo mediante el cual el glóbulo blanco va a poder deformarse para poder pasar del torrente sanguíneo hacia los tejidos. ¿Se entiende esta parte o hay alguna pregunta? Doctor, una consulta. Adelante. Esa célula que sale del torrente sanguíneo hacia, por así decirlo, hacia la piel, ¿cambia su nombre? No. Solamente cuando va a cambiar su nombre del monocito a macrófago, cuando va a ser parte fija del tejido. Después, en este proceso inflamatorio, cuando sale del torrente sanguíneo hacia los tejidos, no cambia su nombre, sigue manteniéndose como monocito. Ahora, ¿qué pasa? Si el monocito, que es el único que puede cambiar su nombre a macrófago, llega con todo este proceso inflamatorio, sale y se inserta en el tejido, empieza a madurar en 8 horas, pasa a transformarse a macrófago. Pero tiene que pasar 8 horas en el proceso que empieza a crecer de tamaño y empieza a desarrollar las características del macrófago para poder denominarse como tal. Mientras tanto, sigue siendo monocito y los neutrófilos no cambian de nombre. Gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, dentro de estos, los productos tisulares, porque van a ser productos de los tejidos que se van a generar y que nos van a provocar la inflamación, van a ser la histamina, la bradicinina,
la serotonina, las prostaglandinas, van a ser parte también los productos de la coagulación de la sangre y algunas linfocinas que van a ser producto o resultado de la ingestión por parte de los linfocitos. Todos estos en su conjunto, que van a ser las instancias proinflamatorias, van a activar al sistema macrofágico. Una vez que se activa este sistema macrofágico, van a comenzar a devorar a los tejidos destruidos y en algunos casos también van a lesionar algunas células tisulares vivas. Es normal que dentro del proceso inflamatorio, algunas células que están circundantes al, a la lesión como tal puedan ser digeridas, ¿ya? En algunos casos van a haber algunos microorganismos que van a aprovechar la presencia de estos para poder ser replicados. Específicamente hablando del VIH. ¿Qué es lo que hace el VIH? Tiene ciertas proteínas expresadas en su superficie, ya que van a ser la proteína P36, la P140, la GP125, que son glucoproteínas específicas expresadas en su superficie que le van a dar cierto factor protector al virus. Al tener ese factor protector, nuestro organismo como tal no lo va a detectar, no va a tener cómo encontrarlo circulando en nuestro cuerpo. Cuando quiere, se hace encontrar, pero se hace encontrar con los linfocitos. Entonces, se hace devorar o fagocitar con el linfocito T, y una vez que es fagocitado, no puede ser destruido, sino que va a empezar su proceso de replicación. Empieza a dividirse, se divide y se divide, hasta que llega un momento que se hincha el linfocito y explota. Cuando explota el linfocito, tenemos la formación de nuevos virus de VIH que van a seguir infectando al cuerpo. Es un mecanismo, por ejemplo, que va a utilizar como mecanismo de subsistencia. Ahora, en cuanto al otro aspecto que dice que puede lesionar algunas células tisulares vivas, cuando hablamos nosotros en el aspecto de de las lesiones autoinmunitarias, es cuando el propio organismo no puede reconocer qué es propio como tal y todo lo va a detectar como si fuera una sustancia extraña y empieza a destruirlo. ¿Ya? Es por eso que muchas veces algunas lesiones tisulares pueden darse con células vivas y más aún cuando hablamos desde el contexto de enfermedades autoinmunes que lo van a hacer con mucha mayor razón. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el efecto tabicador que vamos a tener de la inflamación? Este efecto tabicador vamos a tenerlo como resultado de toda la inflamación. Su objetivo final es poder aislar la zona lesionada del resto de los tejidos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de la delimitación de los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada. ¿Cómo van a hacer esta delimitación? A través de los bloqueos de los coágulos por los fibrinógenos. Esta formación de esta pared por los fibrinógenos va a hacer que fluya poco líquido a través de los espacios y esto va a generar un retraso en la diseminación bacteriana y también, por supuesto, en la diseminación de los productos tóxicos que se van a generar a partir de la presencia de los microorganismos en nuestro tejido. ¿Ya? Y es ahí como vamos a tener el proceso de formación plaquetario. Vamos a tener aquí la acción del tromboxano A2, vamos a tener aquí del factor estimulante de las plaquetas, vamos a tener el ADP,
vamos a tener a los RANTES, la serotonina, y que todo esto en conjunto van a hacer que se pueda delimitar. Ahora, las respuestas de los macrófagos y los neutrófilos durante la inflamación van a ser la primera línea de defensa, sobre todo el macrófago tisular. Es la primera línea de defensa que vamos a presentar cuando tenemos el organismo que ha logrado penetrar la piel. ¿Ya? Una vez que se ha dado todo esto, en minutos va a comenzar el proceso inflamatorio. Pero hasta que comience el proceso inflamatorio, los macrófagos que están en el lugar de la lesión van a empezar con sus acciones fagocíticas. Una vez que están activados, van a generar productos propios de la infección y de la inflamación. Ahora, histiocito es el macrófago que vamos a denominar que se encuentra en el tejido subcutáneo. El macrófago alveolar va a ser aquel que va a estar presente en los pulmones y la microglía va a ser aquel que va a estar presente en el encéfalo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos los macrófagos activados, van a tener un aumento del tamaño de sus células. Los que eran sésiles, es decir, los que estaban fijos anteriormente, van a perder sus inserciones y se van a volver móviles. ¿Por qué se van a volver móviles? Porque el objetivo final es poder proteger al organismo de esta infección. Y toda esta primera línea que estamos viendo va a darse durante 1 hora o incluso un poquito más de 1 hora. Ya cuando se ha dado todo este proceso inflamatorio, vamos a tener la expresión de las selectinas, ¿ya? Y las moléculas de adhesión intracelular 1, que son los ICAM1. ¿Qué van a hacer estos? Van a permitir al neutrófilo que se pueda acercar y una vez detectados puedan sufrir su proceso de diapéresis, que es esta deformación que van a tener para poder entrar al tejido inflamado. Cuando empiezan a llegar los neutrófilos, vamos a tener la formación de la segunda línea de defensa. Y esto comienza a partir de la primera hora de la infección. Vamos a tener la migración de una gran cantidad de neutrófilos, ¿ya? Vamos a tener aquí a las citocinas inflamatorias y los productos bioquímicos que van a ser producidos por esta inflamación y van a generar las siguientes reacciones, ¿no? Van a pegarse a la pared vascular a través de estas moléculas de adhesión intracelular y las selectinas para que puedan pasar hacia la zona inflamada. Vamos a tener una migración, una marginación que va a ser este proceso de salida, pero previamente vamos a tener la migración, el rodado y la adhesión, la unión estrecha y su diapéresis. Pues van a permitir esta unión intracelular en los endotelios capilares y las vénulas pequeñas. Esta unión van a permitir que puedan aflojarse, ¿ya? Y van a generar estos espacios que estamos viendo, para que los neutrófilos puedan tener ese mecanismo de migración, que en este caso es la diapéresis. Van a provocar una quimiotaxia que van a ser de los neutrófilos hacia el tejido lesionado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener todo este mecanismo de migración para que el resultado final sea la marginación de estos neutrófilos para que puedan tener una respuesta dentro del tejido lesionado. Neutrofilia, ya íbamos hablando un poquito de ese término, es el aumento rápido de los neutrófilos que vamos a observar en la sangre. Esto se va a dar pocos minutos después de la inflamación aguda o en respuesta al estímulo intenso que se está dando, ¿no? Ahora,
Hay que tomar en cuenta que cuando vamos a tener ese proceso de neutrofilia, vamos a ver que el número va a aumentar de 1 hasta 5 veces más. ¿Ya? Entonces tenemos un alta aumento de los neutrófilos ante este proceso inflamatorio. De 4.000 a 5.000, que es lo normal que podemos tener de los neutrófilos, porque no estamos hablando en su totalidad de los leucocitos, pueden aumentar a 15.000 y 25.000, o hasta 25.000, que representan aproximadamente del 55 al 65% de la cantidad de los leucocitos. En algunos casos pueden pasar hasta ser el 80%. ¿A qué vamos a tener o a qué se va a deber esta neutrofilia? Va a ser por los productos de inflamación que van a estar presentes en el torrente sanguíneo. Estos llegan a la médula ósea y en la médula ósea va a ser el estímulo para que haya mayor producción de leucocitos, específicamente de los neutrófilos. Habíamos visto la anterior semana que para la producción de sangre por parte de la médula ósea era o es la eritropoyetina la que se va a encargar de hacer ello. Pero el tema está en que cuando es para estos glóbulos blancos, van a ser estos factores proinflamatorios que van a ser el estímulo para su producción. No solamente ellos, vamos a tener también, vamos a ver más adelante un poquito los que son los factores estimulantes de las colonias granulocíticas, los factores estimulantes de de las colonias monocíticas, los granulocitos monocitos, que van a ser otros factores que también van a ser específicos y solamente van a actuar sobre la médula ósea para la mayor producción de estas células. Una vez que ya ha pasado esta segunda línea, vamos a tener una segunda invasión ya de los macrófagos hacia el tejido inflamado. Esta segunda invasión de los macrófagos van a ser aquellos macrófagos que están viniendo de otra superficie celular. Y estos van a ser conocidos como la tercera línea de defensa. Tenemos aquí la invasión de los neutrófilos y más macrófagos que van a poder ingresar al tejido inflamado y estos van a ir aumentando de tamaño hasta convertirse en macrófagos. ¿Ya? ¿Podemos tener algunos macrófagos en formación? Sí, por supuesto, que son los monocitos que están en ese proceso de cambio a ser macrófago. Y que una vez llegan al tejido y esperan 8 horas, fíjense, 8 horas, empiezan a crecer y a producir lisosomas. Y eso es lo que le va a dar la posibilidad a ese monocito de poder ser un macrófago. ¿Ya? Entonces, solamente así van a adquirir esa capacidad de ser macrófago tisular para fagocitar. Después de 8 horas que este monocito ha pasado del torrente sanguíneo hacia el tejido. ¿Ya? Ahora, después de varios días o algunas semanas incluso, van a ser solamente los macrófagos quienes se van a encargar de dominar o van a ser las mayorías de las células fagocitarias, ¿ya? Y van a generar esta zona inflamada, va a generar la producción de más monocitos en la médula ósea. Por supuesto, porque una vez que empiezan a hacer su trabajo, no van a quedar para siempre, sino que estos tienden a perecer y por lo tanto esa cantidad tiene que ser reemplazada. Esto por si acaso, granulocitos y monocitos está mal escrito, es con C, ¿ya? La mayor producción de estos van a ser en la médula ósea y estos van a constituirse en la cuarta línea de defensa.
¿Por qué va a ser la cuarta línea de defensa? Porque va a ser asociado a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula, ¿ya? Y una vez que tenemos este proceso, vamos a tener un tiempo aproximado entre 3 a 4 días para que haya la liberación ya de estas células formadas en la médula ósea. De continuar el estímulo inflamatorio, la médula ósea va a seguir produciendo cantidades en meses o incluso años y en algunos casos puede llegar a producir entre 20 a 50 veces más de lo normal. Pero esto está asociado a los diferentes factores inflamatorios. Si no hubiera un factor inflamatorio como tal, perdón, y tendríamos el exceso en la producción de los glóbulos blancos, ahí ya estamos hablando de leucemia. Bien, yo sé que son pocas las diapositivas que estamos avanzando hoy, pero es mucha la información que están recibiendo, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con esta diapositiva, la clase de hoy. ¿Cuáles van a ser los controles que vamos a tener como mecanismo de retroalimentación para la respuesta de los macrófagos y los neutrófilos? Vamos a tener más de 12 docenas de factores, es decir, que tenemos más de 72 factores inflamatorios que van a contribuir o van a intervenir en el control de la respuesta del macrófago hacia la inflamación. Pero de todos esos factores inflamatorios, 5 tienen funciones dominantes. ¿Cuáles van a ser? El factor de necrosis tumoral, ¿ya? Esta es su abreviación en inglés, las interleucinas, el factor estimulador de colonia de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de colonia de granulocitos y el factor estimulador de colonia de monocitos. Estos tres van a ser específicos que se van a dirigir hacia la médula ósea para poder tener la formación y maduración de estos tejidos o de estas células. Lo que les mencionaba, la mayor cantidad de producción de granulocitos y monocitos por la médula ósea van a estar asociados a estos tres factores, al estimulador de colonia de granulocitos monocitos, al estimulador de colonia de granulocitos y al estimulador de colonia de monocitos. Sin embargo, la combinación del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, también van a ser un mecanismo de retroalimentación, de manera que si estos van disminuyendo, también van a ir haciendo que la producción de estas células pueda disminuir por parte de la médula ósea. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, ¿puede repetir? No lo entendí, por favor. Claro que sí. Cuando tenemos nosotros el proceso de inflamación por parte de los macrófagos y los neutrófilos, habíamos dicho que tenemos la liberación de ciertos factores proinflamatorios, ¿no? Y dentro de estos vamos a tener más de 12 docenas de factores que van a contribuir en esta respuesta inflamatoria en relación al macrófago y a los neutrófilos. Pero de todos esos factores inflamatorios, 5 van a ser los que tienen un mayor poder, digamos, para la estimulación de la producción de nuevos monocitos y nuevos granulocitos. De esos 5, estos 3 van a ser los más importantes, ¿no? El factor estimulador de colonia de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de colonia de granulocitos y el factor estimulador de colonia de monocitos. Estos tres van a llegar hacia la médula ósea y van a generar la activación de la producción de nuevas células leucocitarias, específicamente de granulocitos y monocitos. No quiere decir que la interleucina y el factor de necrosis tumoral no intervengan.
sino que también van a hacer ese proceso de intervención, sino como un mecanismo de retroalimentación. Sobre todo para decirle, no, a ver, ya hay tanto, para ahí nomás, o seguir produciendo, hace falta, ¿no? Esos van a ser los 5 factores que van a estar eh, preponderando en la formación de nuevos leucocitos para dar respuesta ante el estímulo inflamatorio. Bien, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta más? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Ya. Si no hay más preguntas, entonces hasta aquí estaríamos. Uy, no se vio mi pantalla, ¿no? En el mío no se ve, doctor, de hace rato. Uy, ¿por qué Ya no se me... cortó su pantalla, doctor. Hace ratito nomás. Ah, recién nomás ha sido. Sí, recién Sí, nomás. doctor. Sí, doctor, recién nomás. Ya, a ver. Bueno, lo bueno es que está grabado la clase. Entonces, esto es aquí lo que les mencionaba de los macrófagos, de su retroalimentación. ¿Cómo vamos a tener aquí el tiempo que va a tener los factores inflamatorios hasta su producción? ¿Cuántos días va a tardar en ser liberados? Y la tercera línea de defensa, ¿no? De todos modos, más un rato yo lo voy a subir la clase grabada al canal de YouTube y las diapositivas igual ya tienen acceso. ¿Alguna otra pregunta más quizás? Si no hay ninguna pregunta más, entonces nos estamos viendo el próximo domingo, por si acaso ya la clase es presencial.